Bienvenidos a este nuevo video en el que exploraremos un misterio fascinante de las Escrituras. Hoy hablaremos sobre una intrigante disputa celestial que pocos conocen, pero que encierra un profundo significado espiritual. ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Este evento único aparece mencionado en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, donde leemos acerca de una confrontación directa entre el arcángel Miguel y Satanás. El cuerpo de Moisés no es solo un tema de curiosidad histórica. Esta disputa tiene profundas implicaciones espirituales que han desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos. ¿Qué interés podía tener el diablo en un cuerpo físico? ¿Por qué Dios decidió ocultar el lugar donde fue enterrado? Y, lo más importante, ¿qué nos enseña este evento sobre la lucha espiritual entre el bien y el mal? En este video vamos a desentrañar este misterio, explorando tanto lo que dice la Biblia como lo que nos revela el Midrash, una colección de interpretaciones judías que ayudan a comprender pasajes bíblicos complejos. Prepárate, porque esta historia nos llevará desde el monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir, hasta el plano espiritual donde se libró esta batalla por su cuerpo. Así que, si eres amante de los misterios bíblicos y los relatos que desafían nuestra comprensión, quédate hasta el final. Vamos a descubrir juntos este enigma celestial que pocos se atreven a explorar. El contexto bíblico. Moisés es una de las figuras más importantes de la Biblia, conocido como el líder que guió al pueblo de Israel fuera de Egipto y mediador de la ley de Dios en el monte Sinaí. Su vida está llena de eventos extraordinarios. Sin embargo, su muerte es igual de enigmática. Según Deuteronomio 34, 5-6, Moisés murió en la tierra de Moab, por mandato directo de Dios, y su sepulcro jamás fue encontrado. Esto ya nos señala algo peculiar. Dios mismo tomó la responsabilidad de enterrarlo y de ocultar su lugar de descanso. ¿Por qué? Para entender el trasfondo de este misterio, debemos considerar el impacto que Moisés tenía en el pueblo de Israel. Si su sepulcro hubiera sido conocido, fácilmente podría haberse convertido en un lugar de idolatría. Recordemos que los israelitas tenían la tendencia de venerar objetos y figuras, como ocurrió con la serpiente de bronce en el desierto, 2 Reyes 18:4. Dios, sabiendo esto, protegió el legado de Moisés, asegurándose de que su cuerpo no fuera venerado como un objeto sagrado. Pero eso no explica por qué el diablo mostró tanto interés en el cuerpo de Moisés. Aquí es donde entra en juego el relato de Judas 1:9, que describe una disputa celestial entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. ¿Qué podía ganar Satanás al apropiarse de un cuerpo físico? Para responder a esto, necesitamos analizar la naturaleza simbólica y espiritual de esta disputa, además de explorar lo que el Midrash, una colección de interpretaciones judías, sugiere sobre este incidente. Este evento no es solo una curiosidad histórica, representa una lucha más amplia entre el bien y el mal, la redención y la rebelión, lo que nos lleva a una dimensión espiritual que trasciende lo visible. La disputa celestial, Judas 1:9 y el enfrentamiento entre Miguel y Satanás. El pasaje de Judas 1:9 ofrece una visión extraordinaria de un evento que no se narra en ningún otro lugar de la Biblia. El arcángel Miguel enfrentándose directamente a Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Dice el texto: pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando con él sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo, aunque breve, abre la puerta a numerosas preguntas. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué representa este enfrentamiento? ¿Y qué papel desempeña Miguel, el protector de Israel y líder de los ejércitos celestiales, en este episodio?
la posible intención de Satanás. Una de las teorías más aceptadas en la tradición judía y cristiana es que Satanás quería usar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo de Israel. Como Moisés era el líder más venerado de los israelitas, Satanás podría haber intentado utilizar su cuerpo para crear un culto de idolatría, desviando a los israelitas del verdadero Dios. Otra interpretación sugiere que Satanás intentaba desacreditar a Moisés. Según algunas tradiciones rabínicas, Satanás es conocido como el acusador, y podría haber argumentado que Moisés, siendo un hombre pecador, recordemos que desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle, Números 28:12, no merecía un entierro honorable por parte de Dios. Este acto de disputa habría sido un intento de cuestionar la justicia divina. El papel del arcángel Miguel. El arcángel Miguel es conocido en las Escrituras como un defensor del pueblo de Dios. En Daniel 10:13 y Apocalipsis 12:7 lo vemos liderando batallas contra fuerzas demoníacas. En este caso, Miguel no utiliza su propio poder para enfrentarse a Satanás, sino que confía en la autoridad de Dios al declarar: «El Señor te reprenda». Esto subraya un principio espiritual fundamental. La batalla contra el mal no se gana con fuerza humana o angelical, sino con la autoridad de Dios. El misterio del cuerpo de Moisés. El hecho de que Satanás se interese por el cuerpo de un ser humano muerto también podría simbolizar algo más profundo. Algunos teólogos sugieren que el cuerpo de Moisés tiene un significado especial en el plan redentor de Dios. Moisés, junto con Elías, aparece en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:1-3, representando la ley y los profetas. Este detalle podría insinuar que su cuerpo fue preservado de alguna manera única por Dios, lo que lo convertiría en un objetivo importante para Satanás. El Midrash y las tradiciones judías, fuentes extrabíblicas sobre el cuerpo de Moisés. En las tradiciones judías, específicamente en el Midrash y otros textos apócrifos, se encuentran relatos que complementan el misterio de la muerte y el cuerpo de Moisés. Aunque estos textos no forman parte del canon bíblico, ofrecen una perspectiva rica y fascinante que ayuda a entender el trasfondo de Judas 1:9. El Midrash describe que cuando Moisés murió en el monte Nebo, Deuteronomio 34, 5-6, no fue un ángel común quien se encargó de su entierro, sino el mismo Dios. Este acto subraya la santidad y la cercanía de Moisés con Dios, siendo él el único profeta con quien Dios habló cara a cara. Éxodo 33:11. Sin embargo, el Midrash también menciona que Satanás intentó intervenir en este proceso. Según esta tradición, Satanás le dijo a Dios que Moisés no merecía un entierro especial debido a sus pecados, como el incidente en Meribá. La respuesta de Dios, según el Midrash, fue contundente: «Este es mi siervo fiel, y su entierro es asunto mío». Esta interacción refleja no solo el carácter protector de Dios hacia Moisés, sino también la constante función de Satanás como acusador en el ámbito celestial. Algunos textos rabínicos sugieren que el cuerpo de Moisés es un símbolo de la ley misma. Moisés, como receptor y transmisor de la Torá, representaba la conexión entre Dios y su pueblo. Satanás, al disputar por su cuerpo, podría estar intentando destruir esa conexión simbólica o incluso corromper la percepción del pueblo hacia la ley. El tema de la disputa sobre un cuerpo no es exclusivo de Moisés. En el texto apócrifo conocido como el Libro de Enoc, se describe un evento similar, donde los ángeles caídos disputan sobre las almas de los justos. Estos relatos subrayan una lucha constante entre el bien y el mal, no solo por las almas, sino también por los símbolos y los legados que representan los siervos de Dios. El misterio del entierro de Moisés.
La Biblia señala que Moisés murió y fue enterrado en un lugar desconocido por mandato de Dios. Deuteronomio 34, 5 a 6. Este detalle único ha alimentado muchas especulaciones a lo largo de los siglos. Algunas tradiciones sugieren que Dios ocultó el lugar del entierro de Moisés para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de culto idolátrico. Esta teoría encaja con la idea de que Satanás quería usar el cuerpo de Moisés para desviar a los israelitas hacia la idolatría. Judas 1:9. La disputa sobre el cuerpo de Moisés y su conexión con el Nuevo Testamento. El versículo de Judas 1:9 es uno de los más enigmáticos del Nuevo Testamento. En este pasaje se describe una confrontación entre el arcángel Miguel y Satanás en relación con el cuerpo de Moisés. El versículo dice: «Pero Miguel el arcángel, cuando contendía con el diablo y disputaba con él sobre el cuerpo de Moisés, no osó pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Judas 1:9. Este breve pasaje ha dado lugar a muchas interpretaciones. La mención de una disputa sobre el cuerpo de Moisés es notable, pues no se menciona en ningún otro lugar de las Escrituras. La figura de Miguel, quien es considerado el líder de los ángeles y el protector de Israel, desempeña un papel central en esta confrontación. La disputa entre Miguel y Satanás en este pasaje sugiere que el cuerpo de Moisés no era solo un simple objeto material, sino que tenía un significado espiritual profundo. La frase «El Señor te reprenda» es significativa porque muestra que Miguel no toma el asunto en sus propias manos. En lugar de lanzar una maldición sobre Satanás, Miguel se somete a la autoridad divina de Dios, confiando en que Dios es quien tiene el poder para juzgar y castigar a Satanás. Esto subraya el principio de que la autoridad divina es suprema y que incluso los ángeles actúan bajo el mandato de Dios. Al final, el propósito de Dios prevalece y Moisés es enterrado por el mismo Dios en un lugar secreto. Deuteronomio 34, 5 a 6, lo que refuerza la idea de que no debe haber culto ni adoración en torno a su figura física. El simbolismo detrás de la disputa. La disputa sobre el cuerpo de Moisés puede verse también como un símbolo del conflicto espiritual que perdura entre el bien y el mal. Satanás, como acusador, intenta apoderarse de todo lo que tiene valor en el plan divino. En este caso, el cuerpo de Moisés es un objeto de disputa no solo por su valor material, sino por el significado espiritual que posee. El cuerpo de Moisés también puede verse como una representación de la ley misma, la Torá, que fue dada por Dios a través de Moisés. Al disputar por el cuerpo de Moisés, Satanás está, en cierto sentido, atacando la propia revelación de la ley de Dios y tratando de desviar a las personas de la verdad divina. Sin embargo, la victoria de Miguel sobre Satanás subraya que la ley de Dios es inviolable y que Satanás no tiene autoridad sobre lo que es sagrado. Conexión con el Nuevo Testamento y la victoria final sobre Satanás. El episodio en Judas 1:9 también tiene un paralelo con la victoria final de Cristo sobre Satanás, un tema que se desarrolla a lo largo del Nuevo Testamento. Cristo, al morir en la cruz, venció a Satanás y su poder sobre la humanidad, restaurando la relación entre Dios y el hombre. Al igual que Miguel, Cristo no actuó por su propia autoridad, sino que confió en la voluntad de Dios Padre. La disputa por el cuerpo de Moisés, aunque aparentemente un evento aislado, puede entenderse como un anticipo de la derrota de Satanás que se consumará en la cruz. La disputa sobre el cuerpo de Moisés no es solo un conflicto físico, sino una batalla espiritual profunda que refleja el deseo de Satanás de corromper la revelación divina. Moisés, como mediador de la ley de Dios, representa la conexión entre el pueblo de Israel y la voluntad divina. Su cuerpo, aunque no es la ley misma,
simboliza el pacto y la revelación de Dios. La disputa celestial muestra cómo Satanás intenta desacreditar la relación entre Dios y su pueblo, pero la intervención divina al enterrar a Moisés en secreto, Deuteronomio 34, 5-6, subraya la santidad de su misión y el valor espiritual sobre lo material. Este acto de ocultar su cuerpo también señala que la verdadera revelación no debe ser idolatrada, sino vivida a través de la obediencia a la ley. La transición de Moisés a Josué y su cumplimiento en Cristo refuerzan la idea de que la revelación de Dios es continua. En resumen, la disputa por el cuerpo de Moisés destaca la lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal, y nos recuerda la importancia de preservar la pureza de la revelación divina más allá de los símbolos físicos. ¿Qué podemos aprender hoy? El relato de la disputa sobre el cuerpo de Moisés y su conexión con Judas, 1:9, nos invita a reflexionar sobre lecciones espirituales y prácticas que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. La humildad de Moisés frente al poder de Dios. Moisés, conocido por su valentía y dedicación, al final de su vida muestra una profunda humildad. En lugar de luchar por su cuerpo o buscar gloria personal, permitió que Dios decidiera su destino. Esta humildad resalta que, a pesar de ser un gran líder, Moisés comprendió que su vida era un instrumento en el plan de Dios, no un medio para su propio reconocimiento. Hoy, este ejemplo nos recuerda que la verdadera humildad es reconocer que todo lo que tenemos y somos es un don divino. Aceptar lo que nos ocurre, incluso en momentos difíciles, es un acto de humildad ante la soberanía de Dios. La soberanía divina. Incluso la muerte está bajo su control. La disputa sobre el cuerpo de Moisés resalta la soberanía absoluta de Dios. A pesar de la grandeza de Moisés, su vida y muerte estaban completamente bajo el control divino. Ni el diablo ni ninguna otra fuerza pudieron alterar el propósito de Dios para él. Esto nos enseña que, aunque la vida esté llena de incertidumbres y desafíos, podemos confiar en que todo está bajo el control de Dios. Aunque no siempre comprendemos el propósito detrás de nuestras pruebas, debemos recordar que Dios tiene la última palabra. La importancia de confiar en el plan divino, incluso cuando no entendemos. La disputa sobre el cuerpo de Moisés y la referencia a Judas 1:9 nos enseñan que no todo lo que ocurre es fácil de comprender. La muerte de Moisés y su posterior disputa no fueron completamente entendidas, pero fueron parte del plan divino. Hoy, muchas veces enfrentamos situaciones que no tienen una explicación clara, pero el mensaje es confiar en que, aunque no entendamos todo, Dios está trabajando en nuestras vidas para cumplir su propósito. Conclusión. La disputa sobre el cuerpo de Moisés es un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios, la humildad ante su voluntad y la necesidad de confiar en su plan, incluso cuando las circunstancias no son claras. Al igual que Moisés, debemos estar dispuestos a aceptar lo que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Él es quien determina nuestro destino y que su plan es perfecto, aunque en ocasiones misterioso.